Evangelio de Lucas, capítulo número 13, versículos 31 al 35. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejado desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este día amanecimos con una noticia como discípulos de Jesús que nos llamó mucho la atención. Resulta que Pilatos había mandado a matar a unos galileos, seguramente por algún tipo de insurrección. Los había mandado a matar, pero no solo los enjuició y los condenó a muerte, sino además quiso ofender la conciencia del pueblo judío, porque lo que hizo fue extraerles la sangre de estos galileos y mezclarla con sus sacrificios a sus propios dioses. Esto, desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista judío, era una afrenta sumamente dura, sumamente complicada. En aquella época, para los hebreos, creo que igual que hoy para los evangélicos, el tema de la idolatría era un tema bastante claro. No había manera de poder justificar la idolatría entre el pueblo hebreo, como no lo hay para el pueblo evangélico justificar la adoración a imágenes o el confiar en imágenes, en ídolos de yeso, de madera, etc. De igual manera, para los hebreos, en aquella época, los judíos, era bastante claro que la idolatría estaba completamente fuera de sus vidas, pero además era una cuestión de dignidad, ¿sí? Era una cuestión de celo, de nosotros tenemos un Dios que no necesita de formaciones o de creaciones humanas o de representaciones. Era una cuestión de orgullo espiritual para los hebreos, lo mismo que puede decirse hoy de los evangélicos. Cuando abandonan el catolicismo, por lo general, el principal mandamiento que obedecen o que tienen presente tiene que ver con la idolatría, con el no a las imágenes, no a los rituales, etcétera, etcétera. Digamos que hay mucha claridad al respecto. Aquellos hombres también lo tenían. Entonces, cuando llega esta noticia a oídos de los que caminan con Jesús, es algo muy notorio, es como la primera plana de los diarios, como la primera noticia o a la que más tiempo le dedican los noticieros. Es decir, es un evento que creó pláticas y pláticas entre unos y otros en toda la zona de Judea y de Galilea. Entonces, obviamente Jesús, al estar caminando en estas zonas, no fue ajeno a esta noticia. ¿Sí? Es una primera plana, por llamarlo de alguna forma. Entonces, también se abordó el tema de este evento, de este acto que hizo Pilatos. Y lo que a mí me llama mucho la atención es lo que Jesús nos enseña a través de su manera de pensar, su perspectiva, su opinión, que es la que debemos de seguir. Y Él les dice: ¿piensas que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos por lo que les pasó? O sea, la inercia de esta noticia era reflexionar acerca de qué habrán hecho estos galileos, qué tanto mal se habrán portado en su vida, no solo el evento que los llevó a la muerte, sino a lo mejor en toda su vida, qué tan grave era la manera en la cual
estos personajes habrían estado viviendo alejados o ofendiendo a Dios, que murieron de esta manera, porque recordemos que hasta la manera en la cual la gente moría les reflejaba cuestiones espirituales. O sea, ellos veían en la manera en la que la gente se enfermaba, en la gente que la gente moría, ellos juzgaban cómo había sido su vida espiritual. O sea, pareciera que tenían una radiografía de cómo era su corazón. Y entonces se imaginaban que esa persona había sido terrible, que había sido muy mal judío, que había ofendido a Dios. Entonces ellos se formaban esta idea de que de acuerdo al tipo de muerte que tenían, de acuerdo a cómo habían vivido, si habían sido personitas enfermas o no, etcétera, ellos se formaban una manera muy superficial de pensar en la vida que habrían llevado esas personas. Entonces, dentro de esta narrativa, de esta noticia, pues ellos estaban con esta misma idea. ¿Qué habrán hecho estas personas para merecer morir de esta forma? ¿Qué habrán hecho estas personas para que Dios juzgara, que su sangre se mezclara con ídolos, con sacrificios de los romanos? Era algo muy, muy tremendo. Seguramente cada uno sacaba sus conjeturas y por aquí opinaban una cosa y por ahí opinaban otra cosa. Y entonces se generalizó una primera plana así, de estas características. Y entonces Jesús les contesta de manera tajante, les dice: os digo no. O sea, olvídense de cómo ellos vivieron, más bien preocúpense en que ustedes estén en un estado de arrepentimiento para que no terminen igual que ellos. Os digo no. Así dice Jesús, os digo no. Antes bien, si vosotros no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A lo mejor comenzamos aquí con este comparativo, ¿no? Tenemos la tendencia los seres humanos de compararnos con nuestras virtudes contra los errores de las otras personas. Sí, a lo mejor yo me equivoco en esto, pero no soy como fulano de tal que se equivocó en esto, más esto, más esto. No. Aquí Jesús nos está enseñando y nos va a enseñar a detenernos y ocuparnos de lo nuestro, ocuparnos de nuestra vida, ocuparnos de poder llegar al punto del arrepentimiento. Os digo no, déjate de estar comparando con lo que hace el pastor fulano de tal, con lo que hace el ministro tal, con lo que hace el hermanito tal, con lo que hace la hermanita tal, que ellos llevan cuánto tiempo y no terminan de esto y no terminan. Cesa todos los pensamientos, todas las opiniones que puedas tener de todas las personas, deténlas, detén tu cabecita, detén tu lengua, detén todo lo que estás haciendo y escucha lo que Jesús nos está diciendo. No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí no hay de que unos hacen más y otros hacen menos, y unos se creen más listos y otros se creen menos listos, y otros se creen más santos y unos se creen menos santos. Os digo no, detente, concéntrate en ti y busca de todo corazón y con todas tus fuerzas arrepentirte, porque lo que le pasó a estos, que tú crees que debieron haber hecho algo demasiado grave, va a ocurrir contigo si no te detienes y te arrepientes. Es lo que Jesús nos está queriendo decir, de igual manera con el ejemplo de los que les cayó la torre de Siloé encima. Igual se generó una controversia, una manera de pensar, opiniones por aquí, opiniones por allá, por qué habrá sido, qué habrán hecho, etcétera. A ver, detén tu tren, es lo que nos está diciendo Jesús. No, detengan sus pensamientos, detengan sus opiniones, detengan su lengua. Aquí lo que cuenta delante de Dios no es lo que unos hacen y otros dejan de hacer, sino que una persona se arrepienta. Este es el cambio que se necesita comprender de manera muy clara. Que una persona cambie su manera de pensar acerca del pecado y acerca de sus acciones para transformarlas, porque no existe que unos hagan más y otros hagan menos. No importa qué posiciones estén jugando, no importa si uno es ministro y el otro es aquel que acaba de llegar. El pecado es el mismo, tanto para el ministro como para aquel que acaba de llegar a una congregación, para el hermanito que se acaba de convertir, lo mismo que para el que tiene 30, 40 años. Os digo no,
Antes, si no te detienes, cesas tus juicios y te concentras en tus acciones en tu vida, vas a perecer como aquellos que evidentemente pareciera que merecerían ese tipo de juicios. Importante entender esto. Déjate de comparar con los demás. Concéntrate en lo que Dios está pidiéndote a ti. Lo siguiente que sucede es que Jesús inicia un viaje a través de las distintas ciudades donde estuvo predicando, donde había hecho sus milagros, predicaba en las sinagogas, anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y algo sucedió, que un discípulo le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Cuando relacionamos lo que estaban haciendo en ese momento con la pregunta, nos hace pensar en qué estaba viendo este discípulo que le hace esta pregunta. ¿Qué habrá estado mirando en la actitud de la gente, en la postura, en la manera de ahora recibir a Jesús una vez que estaban ya sanos, una vez que ya habían escuchado enseñanzas acerca de parte de Jesús? ¿Qué habrán visto que hace reflexionar a este discípulo y le dice: Señor, son pocos los que se salvan? Seguramente se encontró con un ambiente como sin fruto, como desértico, como sin interés en lo que Jesús había hecho y enseñado en estos lugares. Y entonces, quizás como rascándose la cabeza, diría: Señor, son pocos los que se salvan, porque aquí hiciste muchos milagros, porque aquí sanaste a fulano de tal, a sutana de tal, porque aquí predicaste tal o cual cosa, liberaste un endemoniado por allá, etc. Y la gente lo vio, la gente lo miró, pero parece que siguen en sus vidas cotidianas como si nada de esto hubiera sucedido nunca. Son pocos los que se salvan. ¿Qué está pasando, Señor? Y acabamos de escuchar decirte que el reino de los cielos crece con cierta velocidad. ¿Son pocos entonces los que se salvan? ¿Qué sucede, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Y hoy en día podemos hacernos esta misma pregunta, hermanos. Hacemos los esfuerzos necesarios que Dios nos permite hacer para sembrar semillas, para hacer el bien, para ir a visitar a una persona. Le dedicamos tiempo a unos, le dedicamos tiempo a otros, buscamos hacer el bien que viene a nuestra mano a hacer. Y la verdad es que encontramos que no hay avances en la vida de estas personas. Nos topamos con esterilidad, como si nada estuviera sucediendo. Dios está derramando su gracia, Dios está teniendo misericordia al haber enviado a Jesús, haber estado ahí compartiendo, haber estado ahí haciendo milagros, señales, etc. Y parece que la gente no hubiera entendido la buena noticia, la invitación a cambiar que Jesús les estaba haciendo. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo, hermanos. Jesús está pasando por nuestros hogares, Jesús está pasando por nuestras familias, Jesús está teniendo misericordia de nosotros, está queriéndonos enseñar, se está derramando. ¿Y qué pasa si lo que está viendo Jesús y sus discípulos es desinterés? Como si nada hubiera pasado. Ya sanó a una persona por aquí, ya sanó a una persona por allá, ya Dios hizo que una persona se recuperara su salud de este lado, de aquel lado, etc. Y la gente pareciera que sigue la inercia de sus vidas sin ningún tipo de interés en que Jesús esté pasando. Y entonces surge la pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús pudo haberle respondido sí o no, y listo. No tengo por qué mentir si son pocos o no son pocos los que se salvan. Pero la respuesta que da es algo que llama la atención, porque le dice a este hombre que le preguntó, le contesta: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¡Wow! Esforzaos a entrar por la puerta angosta. La respuesta de Jesús a son pocos los que se salvan fue: esfuérzate, concéntrate en ti, concéntrate en lo que a ti te está correspondiendo, lo que tú estás recibiendo, lo que Dios a ti te está hablando. Esfuérzate en ponerlo por obra
que tu concentración, que tu esfuerzo, que tu meditación sea en lo que Jesús te está queriendo enseñar, en la buena noticia que Jesús te trajo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No es lo mismo esforzarse que procurar. Procurar es que sí requiere algo de atención, sí me requiere algo de mi tiempo, algo de mi esfuerzo, algo de mi atención, algo de mi concentración. Estoy procurando, es como si salen las cosas bien, pero si no, pues ya ni modo. Y aquí Jesús me está enseñando que esta actitud de procurar no nos va a servir, hermano, no te va a servir. Procurar es que sí estoy entendiendo, sí capto la idea y voy a intentarlo, a ver qué pasa. Es como algo así como decimos en México, échame la bendición, a ver cómo me va. Pero que no dejan de lado todas las demás actividades prioritarias. En cambio, el que se esfuerza va a hacer de entrar por la puerta angosta su única prioridad de vida. Por esta razón es que las personas no se salvan y solamente procuran entrar por la puerta angosta. Porque en el procurar muchas personas sí generan cambios. Muchas personas sí va a haber algunos cambios cuando procuran entrar. Van a comenzar a hablar de Dios, van a comenzar a ver a Dios en su vida, van a comenzar a entender algunas verdades bíblicas. Es decir, sí va a haber cosas que les hagan procurar, pero que no les esté llevando a esforzarse, es lo que realmente es preocupante. La Escritura nos enseña que hay diferencia entonces entre esforzados a entrar por la puerta angosta a procuran entrar por la puerta angosta. ¿Sí? Jesús está presentando la puerta angosta tanto a los que procuran como a aquellos que se esfuerzan. Los dos tienen la puerta angosta delante. ¿En dónde radica la diferencia? ¿Dónde va a radicar la diferencia en tu vida cristiana? En lo que quiere Dios hacer contigo. Entre que si estás procurando o te estás esforzando. Porque procurar, repito, es algo que sí tienes presente, pero que es algo más de tu mundo. Mientras que el que se esfuerza se concentra porque es la prioridad en su mundo. ¿Sí? Yo sé que cada cabeza es un mundo, tú tienes tus prioridades y yo tengo mis prioridades, etc. Bueno, los que procuran entrar por la puerta angosta van a tener la puerta delante, van a tener el mensaje delante, van a tener a Jesús adelante de sus vidas y solo harán esfuerzos mínimos. Esfuerzos que no les implique bajar de intensidad sus otras prioridades. Mientras que el que se esfuerza, sí, hará todo lo posible, quitará cualquier tipo de traba, hará cambios necesarios con tal de poder entrar por la puerta angosta, mientras que los que procuran solamente se limitan a sumar a Jesús a sus pensamientos, a su forma de vida. El versículo 25 dice cuál va a ser la consecuencia entre procurar y esforzarse. Y nos dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, quiere decir que habrá un momento donde ya no habrá más chance, ¿sí? Se habrá acabado el tiempo en el cual la puerta estaba abierta, ya no va a ser así, la puerta se va a cerrar, la puerta angosta que Jesús puso delante de ti se va a cerrar. Cuando se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Los va a desconocer. Hermanos, yo no quisiera que teniendo la puerta delante de tu vida, termines quedándote afuera y a Jesús diciéndote, no te conozco. No te conozco. Y entonces comencéis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero si allí estaba comiendo y bebiendo contigo. Estaba en las congregaciones, hacía esto, hacía aquello.
estaba ahí, tú me debes de conocer, yo estaba presente, yo te oraba, yo invocaba tu nombre, te adoraba, Jesús, cantaba cantos que me hacían llorar. Y que Jesús te conteste: no sé de dónde eres, no te conozco. ¡Au! Qué complicado, ¿no? Qué difícil. Entonces comenzaréis, dice la Escritura, versículo 27, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Aquí nos enseña Dios una enorme diferencia. El que se esfuerce en entrar por la puerta angosta, va a entrar. El que procura entrar por la puerta angosta, se va a quedar afuera. La diferencia consiste en qué tanto me estoy ocupando de mi vida espiritual, qué tanto me estoy ocupando de mi vida con Dios. Sí. Es bien valioso poder entender esto, hermanos. Bien importante. Porque aquí vemos a personas que estando fuera van a tratar de argumentar. Que van a decir: es que yo creía, es que yo pensaba, es que así me enseñaron, es que yo supuse, es que esto y aquello, y te vas a quedar afuera. Porque no supiste hacer un esfuerzo en concentrarte. Y aquí es bien importante comprender esto, hermanos, porque esta palabra de esforzarse no quiere decir que me voy a proponer ahora a hacer esto y hacer aquello, y hoy voy a hacer esto otro, y no, amados. Esforzarte en escuchar y aplicar lo que Jesús nos va enseñando. Esa es la diferencia, donde radica el cambio verdadero de vida. Entonces aquí nos encontramos a personas que desde afuera van a estar diciéndole: por favor, oye, yo sí te escuché, yo escuché tu sana doctrina. ¿Y de qué te sirvió? Pues es que sí le echaba ganas. Pues sí, le echaste ganas por 1 o 2 días, pero no te esforzaste. Sí, es verdad, comenzaste a pensar en mí, pero no te esforzaste. Sí, es verdad, comenzaste a tener hambre y sed de justicia, pero no me buscaste para llenarlo. La palabra esfuerzo tiene que ver con que nuestra concentración esté enfocada única y exclusivamente en entrar por la puerta angosta. Que ninguna otra cosa me impida entrar por la puerta angosta. Por eso muchas personas no logran salvarse. Por eso vas a encontrar a muchas personas deambulando en la vida moral de las iglesias, tratando de guardar mandamientos, enseñanzas. Si me dicen haz esto, lo hago; si me dicen aquello otro, lo hago, pero no con un esfuerzo, con una concentración en Jesús y sus palabras. Porque aquí lo que cuenta es la opinión de Cristo para cada uno de nosotros. ¿Qué va a ser lo más difícil? Lo más difícil va a ser estar desde afuera diciendo: pero yo debería de estar adentro. Y no solo eso, sino cuando veamos a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. No sé cómo vaya a ser, pero una cosa estoy seguro: Dios nos va a permitir, si no nos esforzamos, desde afuera, ver lo que está pasando dentro. Y ahí vas a ver profetas, y ahí vas a ver a fulano de tal, y ahí vas a ver a sultana de tal, y el hermanito tal, y tú diciendo: pero ¿por qué? Porque solamente procuraste, no te esforzaste, no atendiste el llamado que Dios te está haciendo. Hoy Dios te está haciendo un llamado y no lo estás atendiendo como tal. Estás dejando pasar las cosas y no lo estás atendiendo como tal. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y vas a ver a personas que a lo mejor tú decías: ¿cómo es posible que fulano de tal esté ahí? Porque los publicanos y los pecadores van primero antes que nosotros, dice la Escritura, porque ellos sí se arrepienten bien rápido. Porque ellos no se están peleando con tratar de sacar algo bueno entre nosotros.
Porque ellos no se están peleando en decir, pues es que yo creo que sí soy salvo, yo creo que sí soy esto, no, sino se despojan y dicen, yo soy un pecador, Señor, y necesito de tu salvación. Yo espero en Dios de verdad que podamos entender que el peor estorbo de tu salvación, de tu vida como cristiano, de mi vida como cristiano, no lo vamos a encontrar en las cosas que no son externas, sino en las cosas de nuestro propio corazón, cómo asimilamos las cosas. Cuando Jesús deja de estar en el corazón del ser humano, que ya fue salvo, algo más tiene que ocupar ese espacio. ¿Y qué creen que puede ocupar ese espacio? Las obras, los mandamientos de hombres, los odres, enseñanzas de mucho conocimiento, etcétera, el instituto bíblico aquí y acá. O sea, cuando Jesús sale de nuestra comunión, otras cosas tienen que llenar ese hueco y hacernos pensar que seguimos bien. Amado, amada hermana, amado hermano, comprendamos, Jesús, estar con Jesús es lo más importante de nuestras vidas. Estar con Él. Estar con Él es lo más importante de nuestras vidas. Es algo que de verdad necesitamos aprender de todo corazón, porque en ocasiones parece que se nos olvida. Él no quiere que sepas más, si no estás dispuesto a pasar tiempo con Él para que Él te enseñe cómo aplicarlo y cómo ponerlo por obra. Amado hermano, amada hermana, sumar a Dios a tus pensamientos de nada sirve. Necesitas pasar tiempos con Él. Necesitas disfrutar de su presencia, de su amor, de su llenura. Él está queriendo ayudarnos y bendecirnos. Dios te bendiga.